Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bien, eso es todo. Me da gusto, hermanos. Pues ver presencia, aunque todavía faltan algunos hermanos. Lo que suponemos es que a lo mejor por el puente algunos hayan salido, pero pues de todos modos es una bendición siempre reunirnos y estudiar y escuchar de la palabra de Dios. La verdad, pues yo espero que este mensaje, y la verdad yo creo que así será, que sea una bendición para cada uno de nosotros. El día de hoy se me hizo muy interesante, hermanos, porque precisamente hace rato estaba platicando en la parte de atrás con el hermano Omar, y estamos hablando de eso, de que es bien interesante que a veces pasa, de que sin ponernos de acuerdo, los mensajes empatan muy bien o se cruzan, ¿no? Entonces está bastante interesante. Me gustó mucho el mensaje, el estudio que tomamos por parte del hermano Omar. Va muy acorde a lo que vamos a estar viendo y estudiando ahorita en este mensaje. Este mensaje que vamos a estar estudiando tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando del Espíritu Santo con referencia específicamente al creyente, ¿sí? ¿Por qué estudiar del Espíritu Santo? Bueno, es una doctrina muy importante, sumamente importante. Pero a veces parece que dentro de las iglesias se descuida un poco. Se habla mucho a lo mejor de Dios Padre, del Antiguo Testamento, de Cristo. Pero a veces el Espíritu Santo lo dejamos ahí un poquito, pareciera que olvidado. Y por eso para mí creo que también, bueno, es una doctrina muy importante y es algo que tenemos que tener presente. Esto pues me surgió también porque hace poquito estábamos estudiando el libro de introducción al Nuevo Testamento en el instituto y llegamos al libro de Hechos, y el libro de Hechos normalmente se le conoce como Hechos de los Apóstoles, pero en realidad más que Hechos de los Apóstoles es lo que el Espíritu Santo hizo por medio de los apóstoles, ¿sí? Y vemos ahí algo bien interesante. Vemos al Espíritu Santo trabajando en la expansión del Evangelio, trabajando con el creyente. El Espíritu Santo también tiene otras obras, o sea, tiene relación con el universo, tiene relación con las personas inconversas, también trabaja. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en lo que el Espíritu Santo hace en el creyente, ¿va? Y eso es lo que se me hace bien interesante. Hace ratito lo vamos a ir relacionando también un poco con lo que mencionaba el hermano Omar hace ratito sobre vivir en santidad, ¿sí? Y la cuestión aquí es, hay que vivir en santidad, ¿sí? Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, apartados. Y luego surge una pregunta: ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Sí? Nos hablaba también el hermano Omar de que no viene de nosotros, sino que viene del Espíritu Santo, ¿sí? Y para allá vamos a ir y vamos a estar tocando esto, ¿va? Entonces es una doctrina muy importante. Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Este mensaje, por ser doctrinal, vamos a estar viendo varios versículos, ¿sí? No es un mensaje como normalmente a veces lo tenemos, que es expositivo, que vamos versículo por versículo. Aquí vamos a estar viendo diferentes versículos porque es un tema que es doctrinal. Les voy a pedir que vayamos ahí donde tuvimos la lectura, Juan 14, 16 y 17. Juan 14, versículos 16 y 17, le voy a dar lectura a estos versículos. De aquí vamos a estar partiendo. Dice así la palabra de Dios: y rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bien.
ahorita vamos a continuar. Les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y vamos a pedir, vamos a hacer una oración para pedir la dirección del Señor en este momento. Padre bendito, Señor, te damos gracias nuevamente, Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres misericordioso con nosotros, eres paciente, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Te damos gracias por la salvación, Dios, Padre, y porque a pesar de que nosotros ciertamente somos imperfectos, pecadores, Dios, tu amor es incomparable, Señor, y se muestra y se refleja en nosotros. Realmente nosotros, Señor, reconocemos nuestra bajeza, Señor, como seres humanos delante de ti. Y, Señor bendito, te damos gracias por todo lo que tú haces en nosotros, porque ciertamente no lo merecemos. No merecemos tu gracia, y sin embargo tú eres paciente a cada momento con nosotros. Dios, te pedimos en este momento tu dirección, Padre. Te pedimos que nos abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir tu mensaje. Y, Señor, que principalmente por medio de esto tú seas glorificado, Señor. Padre, te damos gracias, te pedimos que nos sigas ayudando para ir adquiriendo conocimiento, ir siendo santificados por medio de tu palabra, para tu honra y tu gloria. Señor, te lo pedimos, te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. La palabra espíritu, se los voy a mencionar el término. El término en hebreo es ruach. Realmente la pronunciación, hay algunas variables, porque pues es un término hebreo. Y luego también en griego tenemos la palabra pneuma. Tanto en un término como en el otro significa literalmente lo mismo. Es viento o soplo. Eso es lo que es, viento o soplo. La palabra de Dios también se relaciona al Espíritu Santo con otros elementos. Por ejemplo, relaciona al Espíritu Santo con el agua, con el fuego y demás, ¿va? Ahorita no nos vamos a meter tanto en esto, porque voy a partir de la idea y del pensamiento de que todos entendemos que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí?, la tercera persona de la Trinidad, y no una energía y no una fuerza solamente. Es una persona que se entristece, ¿sí?, que puede ser engañada, como lo vemos en el caso de Ananías y Zafira, ¿sí? Es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? En esencia, ¿qué es el Espíritu? ¿Quién lo puede explicar? ¿Sí? No sabemos en esencia qué es un espíritu, pero sabemos que el Espíritu Santo es una persona y tenemos ciertas características. Sabemos que no lo podemos ver. Un espíritu es invisible, ¿sí? Pero sabemos que tiene la capacidad también de estar con nosotros, de estar dentro de nosotros y morar dentro de nosotros. Ok, bien, vamos a ver varias cosas que el Espíritu Santo hace con el creyente. Hace ratito el hermano Omar estaba hablando también acerca de lo que es la elección, ¿sí? No pretendo meterme muchísimo en esta cuestión de la elección, porque la verdad es un tema bastante extenso, pero la cuestión de la elección que él mencionaba tiene que ver con cuestiones también de que el Espíritu Santo es quien le da vida al creyente, ¿va? Dice que el creyente ya ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Dios ya sabe quiénes van a ser salvos. Y de hecho, es el Espíritu Santo quien trae a vida al creyente. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo sucede esto? Esto sucede por medio de la regeneración. De hecho, es esto tal cual, es la regeneración. Y este es el primer punto. El Espíritu Santo, una de las cosas que el Espíritu Santo hace con el creyente es que le regenera. Le regenera. Vamos a ver Juan 3, del 3 al 5.
Juan 3, del 3 al 5. Respondió, bueno, aquí vemos que Jesús está hablando con Nicodemo, el cual es un principal dentro de los judíos, ¿sí? Y él llega y le pregunta que cómo puede heredar el reino de los cielos. Y bueno, vamos a ver aquí versículos del 3 al 5. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Saben qué? Vamos a seguir a continuar con la lectura para que les pueda explicar un poquito más al respecto. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el Hijo que descendió del cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y bueno, ya continúa, pero a lo que voy es esto. ¿Sí? Nos habla de un nuevo nacimiento, nos habla de una nueva creación. Por regeneración nos referimos al nuevo nacimiento que solo el Espíritu Santo otorga. La palabra regeneración, por definición, significa engendrar de nuevo. Engendrar de nuevo. Es decir, que el Espíritu Santo, por medio de la regeneración, no es que esté reformando al hombre en cuanto a su naturaleza pecaminosa, sino que le está otorgando una nueva naturaleza. Ahora, cuando hablamos de la regeneración, nuevo nacimiento, explicamos y hablamos de que el nuevo nacimiento, la nueva vida, el ser vivificados nuevamente, ¿sí? No es algo que nosotros podemos producir. Definitivamente, tú no traes tu salvación por tus obras, tú no generas tu salvación. No depende de ti en ninguna forma. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que el hombre natural está completamente perdido. ¿Sí? Está muerto en sus delitos y pecados. ¿Va? Y voy a utilizar el ejemplo que es súper común que los comentaristas y los predicadores utilizan, ¿sí? Para ilustrar esto de la nueva vida o de ser regenerados por medio del Espíritu Santo, que Él nos da vida, nos capacita y nos devuelve la vida porque estamos muertos, estamos alejados, separados de Dios y no podemos volver a tener una conexión, una relación con Dios por nosotros mismos, ¿sí? De hecho, el hombre está tan muerto y su voluntad ha sido tan debilitada que no le busca en su estado natural. Hace un poco de tiempo también hablamos un poco de lo que era la naturaleza del ser humano. Hablamos de las consecuencias que tuvo la caída del ser humano. ¿Sí? Las consecuencias, la más fuerte pues fue esa separación de Dios, porque Adán podía tener una relación con Dios, pero fuimos separados. La muerte espiritual. ¿Sí? Ese es digamos como que lo más grave que sucedió, ¿va? Hubieron consecuencias. Lo que hace el Espíritu Santo es restaurar una posición de una relación con Dios, ¿sí? Somos reconciliados con Dios. Pero no solamente es eso, no solamente es una reconciliación, no es que el Espíritu Santo esté reparando el daño que hubo en el hombre.
sino que está entregando algo completamente nuevo. ¿Sí? ¿Cómo vemos la diferencia en esto? Porque Adán y Eva eran criaturas de Dios, pero nosotros cuando recibimos a Cristo somos adoptados dentro de la familia. Cuando el Espíritu Santo nos cambia, nos trae a vida y nos restituye esa relación con Dios, es diferente a lo que tenían Adán y Eva. Porque ahora tenemos una relación con el Padre, ¿sí? Y ahora somos hechos hijos de Dios. No es algo que podamos provocar en nosotros. El hombre está perdido. Dentro de las cosas y las consecuencias que tuvo el hombre en su caída fue, su intelecto fue dañado. Adán y Eva tenían intelecto, intelectualmente estaban bien, ¿sí? Su voluntad, ellos sí podían elegir entre pecar y no pecar, ¿sí? Porque tenían una conciencia limpia. El hombre actualmente, su naturaleza ya está dañada. Su naturaleza del hombre es pecar. Así como la naturaleza de un ave, cuando está pollito, no vuela, pero tarde o temprano, cuando le salgan plumas, su naturaleza es volar. La naturaleza de un pez es nadar. La naturaleza del hombre es pecar. Tarde o temprano va a pecar. Aunque por más que se esfuerce voluntariamente, ¿sí?, para no hacerlo, su voluntad está dañada. ¿Sí? Y no busca el hombre en su estado natural a Dios. No puede generarse vida en sí mismo. ¿Quién hace esto? Es el Espíritu Santo. El ejemplo común que les comentaba, que son los comentaristas, es la resurrección de Lázaro, en que el Señor Jesucristo le dijo, levántate y sal. O sea, Lázaro no tuvo que hacer absolutamente nada. Quien hizo toda la obra fue Cristo, ¿sí? No fue como que él dijera, quiero volver a la vida. ¿Sabes? No puedes hacer absolutamente nada. Quien hace la obra completamente es el Espíritu Santo que entra a ti. ¿Sí? ¿Por qué Nicodemo no podía entender? ¿Por qué las personas inconversas no pueden entender el Evangelio? Porque no tienen al Espíritu Santo. Y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y no pueden entender la gente lo espiritual por sí mismos si el Espíritu Santo no está entrando a ellos y haciéndoles ver el Evangelio y haciéndoles entender el Evangelio. Es el Espíritu Santo quien entra a la persona, ¿sí?, y le capacita para que pueda aceptar y recibir el Evangelio de salvación. Y es el Espíritu Santo quien trae a vida al creyente, quien regenera, ¿sí?, dándole una nueva naturaleza. No es que está solamente reformando las cosas que el hombre perdió, sino que le está dando algo completamente nuevo. Algo nuevo, algo distinto. Y podríamos preguntarnos, oye, pero ¿cómo está eso? O sea, porque seguimos siendo humanos, seguimos pecando. Pues sí, porque precisamente ahí puedes ver que son naturalezas distintas, ¿sabes? Porque tienes una nueva naturaleza, pero la vieja naturaleza no te ha sido quitada. Y por lo tanto pelean la una con la otra, ¿sí? Y se contraponen. Pero es una nueva naturaleza que el Espíritu Santo te ha dado, ¿sí? Esa es la manera en que regenera al creyente, ¿va? Nos trae a nueva vida, no porque nosotros le busquemos, sino porque el Espíritu Santo nos ha capacitado para poder entender lo espiritual y nos trae a vida. Tiene que ver con lo de la elección que el hermano mencionaba hace rato, ¿sí? Ok, vamos a ver algunos versículos como referencia. Vamos a ver 2 de Corintios 5:17. Dice, por lo cual, a ver, no es este. 2 de Corintios. Está. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nos habla
de algo completamente nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo, ¿va? Vamos a ver Romanos 6:4. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la esperanza de su muerte, así también lo estaremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bueno, entonces estamos hablando de algo completamente nuevo, una naturaleza nueva. Y nos habla también lo relaciona con el Señor Jesucristo, ¿sí? Quien fue crucificado, quien fue muerto. Y de hecho, el Señor Jesucristo fue resucitado en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Él es el Espíritu Santo quien vivifica, es el Espíritu Santo quien trae a vida. No somos nosotros, ni siquiera pudiéramos decir, bueno, aquí hay una cosa. Porque no es que nosotros, en nuestra naturaleza, voluntariamente busquemos a Dios. Porque nuestra naturaleza está caída y nuestra voluntad está debilitada. Es que el Espíritu Santo entra a nuestra vida, nos vivifica y capacita nuestra voluntad y nuestra mente para que podamos entender el Evangelio y recibir la salvación. ¿Sí? Pero es obra del Espíritu Santo, no es de nosotros. ¿Sí? Es el Espíritu Santo quien regenera al creyente y es aquello por lo que nosotros debemos dar gracias a Dios, porque está muy fuera de lo que nosotros podemos hacer. No hay ningún tipo de mérito. Si hubiera un gramo, algo, o sea, una cosa insignificante de mérito que nosotros hagamos para poder obtener la salvación o la gracia, ya no es gracia. Y era algo que el hermano Jerry siempre lo decía. Cualquier cosa que tú añadas a la gracia ya no es gracia. Lo más mínimo, lo más pequeño. La gracia es regalo inmerecido, algo que no depende de nosotros en ninguna manera. Ok. Tiene que ver con la soberanía también de Dios. Pero bueno, son temas que a lo mejor se requiere pues un poco más de tiempo para irlos viendo. Ok. Por medio de la regeneración del Espíritu, vivifica al creyente, algo que el hombre no puede producir en sí mismo, ya que el hombre, por su estado natural, no busca a Dios, puesto que está muerto en sus delitos y pecados, y toda su naturaleza ha sido trastornada. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Vamos a ver Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Va? Entonces no depende de nosotros. No solamente el Espíritu Santo regenera al creyente, el Espíritu mora en el creyente. No es como que te regenera y se va. El Espíritu Santo regenera al creyente y se queda morando con el creyente. Vamos a ver Juan 14, 16 y 17.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Por qué le conocemos? ¿Por qué el mundo no le conoce? Porque no mora en ellos. ¿Por qué nosotros le conocemos? Porque mora en vosotros. No es algo que nosotros provoquemos, es algo que el Espíritu hace. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Entonces Él mora en nosotros. Vamos a ver Hechos 1:8. Este versículo lo vamos a estar utilizando más adelante para ver otras características, pero bueno, es muy conocido este. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, les voy a decir algo sobre esto. Este versículo en particular, y hay otros versículos que ahorita vamos a estar viendo, lo relacionamos mucho con los inicios de la iglesia primitiva. Normalmente cuando leemos estos versículos, nos mandan hasta los apóstoles, ¿no? Hasta los milagros que estuvieron haciendo, cómo se expandió el Evangelio, porque el Espíritu Santo estaba con ellos y hacían milagros. Y lo vemos algo lejano. Pero a esto es lo que voy. Por eso es que digo que a veces descuidamos un poco esta doctrina. Porque así como el Espíritu Santo estuvo con ellos, está el día de hoy con nosotros. ¿Sí? No se ha ido el Espíritu Santo. Desde que Él descendió en el día del Pentecostés, permanentemente ha estado en el creyente, en cada uno de aquellos, ¿sí?, que ha sido regenerado, que ha venido a vida nueva. Y el día de hoy está con nosotros. Si tú eres creyente, el Espíritu Santo está contigo. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Es como esto ya lo había mencionado. Sí, a veces pareciera que lo aplicamos a los tiempos de la iglesia primitiva, pero en realidad es algo que sigue teniendo vigencia en nuestros días. Es necesario pensar conscientemente que el Espíritu Santo tiene también presencia en nuestras vidas el día de hoy y que está de forma constante y permanente morando en nosotros. Vamos a ver 1 Corintios 6:19. Ok. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Somos morada del Espíritu Santo. Sí, como lo dice aquí, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es morada del Espíritu Santo y no sois vuestros. Son de Dios, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante porque aquí también, cuando Pablo hace referencia a esto, tanto aquí como en otros pasajes, no solamente incluye la cuestión física, ¿sí? O sea, aquí sí, porque en Corintio tenían problemas de sexualidad. Entonces, si lo ven un poquito antes, el contexto tiene que ver con cuestiones de la fornicación y el adulterio. Entonces, él les decía precisamente eso, porque ellos tenían muchas libertades en ese aspecto. Y él les decía eso, ¿acaso no sabéis que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Y habla de que sirvamos a Cristo aún con nuestros cuerpos. Pero no solamente incluye la cuestión física, ¿sí? También incluye la cuestión mental, la cuestión, el intelecto, ¿sí? Al final el Espíritu Santo está con nosotros. Ahorita vamos a ver otros versículos también. Lo voy a adelantar. Este versículo que menciona, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y sed llenos del Espíritu Santo, que es la llenura, ya me estoy adelantando, tiene que ver con entregar el control completo al Espíritu Santo en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad.
¿Cómo se va haciendo esto? Bueno, esto va a ir de la mano con el estudio de la palabra de Dios, con el conocimiento, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces, pero vamos a quedarnos hasta ahorita con esta cuestión de que ya vimos 2 puntos entonces. El Espíritu Santo regenera al creyente. El Espíritu Santo mora constante y permanentemente en el creyente. El Espíritu Santo sella al creyente. Efesios 1:13. Efesios 1:13 y 14. Ahí voy, ¿eh? Ok, Efesios 1:13 y 14. Dice de la siguiente manera: y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Este sello tiene varios efectos en el creyente. El primero es que por medio de este sello, que es el Espíritu Santo, el Padre, Dios el Padre, imprime en nosotros la imagen de su Hijo. ¿Sí? El Espíritu Santo nos sella, tenemos la marca. Dios el Padre pone ese sello en nosotros para que nosotros seamos formados y manifestemos la imagen del Señor Jesucristo, el carácter del Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien nos da a conocer y entender los principios que el Señor Jesucristo dejó para nosotros. ¿Sí? Ahorita vamos a ver otro versículo. Dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. No habla de sí solo, ¿sí? Sino de mí. Y habla de la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Dios el Padre imprime la imagen de su Hijo Jesucristo por medio de este sello. Por medio de este sello nos reconoce como su propiedad. Y ya no les voy a citar el versículo, pero ya no lo vamos a leer porque si no me voy a alargar con esto. Él nos reconoce como su propiedad según 1 Corintios 3:23. Por medio de este sello se nos da seguridad y cumple la función como una prenda de garantía en relación a vuestra salvación. Y lo vemos también aquí que nos dice que son las arras de nuestra herencia. Sí, se nos está dando el Espíritu Santo como una prenda, como un sello, como una marca, como una garantía de la seguridad de nuestra salvación y de que así como el Señor Jesucristo fue resucitado en el poder del Espíritu, también nosotros vamos a ser resucitados. ¿Va? El Espíritu Santo llena al creyente. Vamos a ver Hechos 2:4. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Actualmente ya no hay esto, porque conocemos que la palabra de Dios, ahora tenemos la palabra de Dios, la Biblia terminada, tenemos el conocimiento y por medio de nuestro testimonio podemos, las personas pueden ver, ¿sí? El Evangelio y podemos llevar el Evangelio. Antes necesitaban de los milagros, hablar en lenguas, porque era necesario para poder tener evidencia de que estaban haciendo las cosas en el nombre de Dios. Ahorita ya no es necesario, pero vemos que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver Efesios 5:18. No os embriaguéis, aquí está el versículo que les comentaba, con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En el versículo de Efesios 5:18 que acabamos de leer, se hace la comparativa y el contraste de la embriaguez con el vino. Esto también ya lo hemos visto en estudios anteriores.
El ser llenos del Espíritu Santo se da a través del estudio de la palabra de Dios, la constante oración y la rendición de la voluntad a la palabra de Dios. Entonces, viene principalmente dos cosas: la oración y el estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? De esa manera viene el ser llenos del Espíritu Santo, especialmente con el estudio de la palabra de Dios, estar en oración, ¿sí? Ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu es algo que debemos buscar de forma constante, ya que no es algo que suceda de una forma definitiva. La llenura del Espíritu Santo no es como que, pum, eres lleno del Espíritu Santo y vas a continuar así. No es así. Tenemos que estar en búsqueda constante de esa llenura del Espíritu Santo por medio del estudio de la palabra de Dios y por medio de la oración. Sí, es algo que es constante. El Espíritu Santo también da poder al creyente para su vida y para su servicio. Bueno, Efesios 1:8, lo conocemos, es un versículo muy conocido: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es interesante notar la diferencia de la seguridad que tenían los discípulos antes de la venida del Espíritu Santo y después de su venida. Lo podemos ver de una forma clara en el caso de los discípulos. Cuando los judíos arrestaron al Señor Jesucristo, ¿qué pasó con los discípulos? Se dispersaron, tuvieron miedo, se dispersaron. ¿Qué sucedió en el caso de Pedro? Negó al Señor Jesucristo. Dijo que no le conocía cuando le estaban preguntando. Tenían temor, o sea, eran débiles. ¿Sí? Vamos a ver el contraste, vamos a ver Hechos 4, y aquí va a ser el mismo ejemplo de Pedro, pero aquí vamos a ver algo muy diferente en Pedro. Hechos 4, 9, 10, y vamos a ver el versículo 13. Ok, 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. No, desde el 8. ¿Cuál había dicho? Sí, desde el 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces vemos que aquí él está hablando a los gobernantes y a todo el pueblo de Israel. Estaba lleno del Espíritu Santo. Vemos una diferencia grandísima a cuando los discípulos habían huido y Pedro había negado al Señor Jesucristo. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, vamos a ver el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, muy, muy diferente a cuando le habían preguntado si él conocía a Jesús y lo habían negado. Ahora, estando llenos del Espíritu Santo, era evidente por la forma en que hablaban. Se reconocía a simple vista. De la misma manera, hermanos, cuando nosotros estamos en oración, cuando estamos estudiando, ¿sí? Eso se va a notar. Se va a notar en la vida de la persona, y cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dar ese poder para poder difundir el Evangelio, su palabra. Ok. El Espíritu Santo guía la vida del creyente. Ya nada más son 2 puntitos y... ok.
El Espíritu Santo guía la vida del creyente. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, tenemos también ahí Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ya, bueno, hasta ahí tantito. Ahorita vamos a volver a tocar ese versículo. El Espíritu Santo guía la vida del creyente en diferentes áreas de nuestra vida. Lo hace en función al conocimiento adquirido de la palabra de Dios. No obstante, tenemos también antecedentes de cómo el Espíritu Santo guiaba incluso la obra misionera. Vamos a ver rápidamente Hechos 16, 6 al 10. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo guiaba, ¿sí?, la obra misionera, y él era quien ponía en cierto lugar incluso a los apóstoles para poder predicar de su palabra. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, ellos habían puesto en su corazón ir a ciertos lugares, pero el Espíritu no se los permitió. Y de repente, ¿por qué? Porque tenía otros planes para ellos, que fueran a otro lugar, el cual ya estaba preparado de antemano. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo, hay una visión que viene a Pablo, de un hombre macedonio, que le dice: por favor, ven. Y entonces ellos entendieron que tenían que ir ahí. El Espíritu Santo incluso guía el ministerio. ¿Sí? Entonces es bien importante ver estos detalles, estos puntos, y tomarlo en cuenta, porque a veces no somos conscientes de ello, y sí tenemos que ser conscientes de ello, de que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Él es quien nos regenera, quien está con nosotros, quien nos da poder por medio de la palabra, quien guía el ministerio. ¿Okay? Último punto: el Espíritu Santo unge al creyente. ¿Sí? Y esta unción del Espíritu lo podemos ver en tres maneras. Lo unge. Esto abarca lo que es la enseñanza. ¿Sí? Vamos a verlo. 1 Corintios 2. Primera de Corintios 2, del 9 al 14. Antes bien, como está escrito: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, la unción del Espíritu tiene que ver con la enseñanza, ¿sí? Es el Espíritu Santo quien nos revela y nos hace entender la palabra de Dios, lo espiritual. También tiene que ver la unción del Espíritu con el servicio. Vamos a ver Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, entonces, tiene que ver también con cuestiones del servicio, y esta unción también tiene que ver con la consagración. Entonces, el Espíritu Santo unge al creyente en la enseñanza, en el servicio y en la consagración. Vamos a ver Gálatas. Gálatas capítulo 5 y versículos del 16 al 25. Y con esto vamos a estar terminando. Le voy a dar lectura. Gálatas 5, 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, es decir, que Él nos vivifica, andemos también por el Espíritu. Voy a resumir esto tantito entonces. Hace rato el hermano Omar en la predicación nos decía, o bueno, el versículo, sed santos, porque yo soy santo. ¿Cómo llega esa santidad? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo llega esa santidad? Por medio de una comunión constante con Dios, por medio de una oración constante, por medio de un estudio constante de su palabra. ¿Okay? Vamos a terminar una oración, hermanos, y terminamos. Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que podemos aprender por medio de ella. Señor, te pedimos que este mensaje quede grabado en nuestro corazón, que podamos recordarlo, Señor, cada vez que lo necesitemos, Señor, en decisiones cruciales que tenemos que tomar en nuestra vida, que seamos conscientes, Señor, cada día, cada momento, de que no estamos solos, de que nos has dejado, Señor, al Espíritu Santo que está con nosotros y mora en nosotros de forma constante, que somos templos del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, que perdones nuestros pecados, Padre, y gracias, Señor, porque tú eres misericordioso para con nosotros. Señor, te pedimos que recibas nuestra oración y nuestra gratitud en nombre de Cristo Jesús. Amén.